María siempre creyó que su relación con Carlos era sólida, un refugio seguro en medio de las turbulencias de la vida. Se conocieron en la universidad, ambos inmigrantes de América Latina, encontrando en el otro un lazo familiar en un país extranjero. María confiaba ciegamente en Carlos, y esa confianza era uno de los pilares que sostenía su amor. Una noche, mientras Carlos estaba en el trabajo, María decidió organizar la oficina de él en casa. Al revisar algunos papeles, encontró un mensaje en el celular que Carlos había dejado sobre la mesa. La curiosidad superó la cautela, y ella leyó el mensaje. El mundo a su alrededor pareció detenerse. Palabras cariñosas, declaraciones de amor, pero no eran dirigidas a ella. Carlos estaba involucrado con otra persona. El corazón de María comenzó a latir descompasado. Una mezcla de incredulidad y dolor se apoderó de ella. Sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies, llevándose todas las certezas que tenía sobre su vida. Lágrimas cálidas recorrieron su rostro, y trató en vano de contener el llanto, como si al hacerlo, pudiera impedir que la realidad de la traición la golpeara. En los días que siguieron, María se aisló, evitando confrontar a Carlos de inmediato. Cada vez que la tocaba o la miraba a los ojos, sentía un nudo en el pecho, como si estuviera siendo asfixiada por un terrible secreto. El dolor de la traición era constante, una herida que no cicatrizaba. Se preguntaba en qué había fallado, se cuestionaba sobre su valor para él, y la angustia se mezclaba con el miedo de estar perdiendo al amor de su vida. A pesar del dolor, María sabía que necesitaba tiempo para sí misma. No quería tomar una decisión impulsiva o movida solo por la emoción del momento. Decidió salir de casa por unos días, diciéndole a Carlos que necesitaba espacio para pensar. Durante ese tiempo, se sumergió en un torbellino de sentimientos. Ira, tristeza, pero también una extraña sensación de liberación, como si la traición hubiera roto una burbuja de ilusiones en la que vivía. Mientras reflexionaba sobre qué hacer, María se dio cuenta de que, por más que amara a Carlos, no podía ignorar lo que había sucedido. Era como si un nuevo capítulo de su vida estuviera a punto de comenzar, pero para eso, primero necesitaba enfrentar la realidad y entender cómo transformar ese dolor en algo que la fortaleciera. Después de días sumida en el dolor y la confusión, María tomó una decisión que cambiaría su vida. Se levantó del sofá donde había pasado horas sumergida en pensamientos, secó las lágrimas de su rostro y se miró al espejo. La mujer que vio reflejada allí estaba diferente, como si el dolor hubiera esculpido una nueva versión de sí misma, más fuerte, pero aún vulnerable. María decidió que, si debía pasar por esta experiencia devastadora, la convertiría en una oportunidad de transformación. El primer paso fue establecer una nueva rutina. María comenzó a levantarse temprano todos los días y a correr en el parque cercano, algo que siempre quiso hacer, pero nunca había encontrado tiempo. Al principio, correr era una forma de escapar, una manera de intentar dejar atrás el dolor que la consumía. Pero, con el tiempo, cada paso que daba se transformaba en un símbolo de su resiliencia. El sonido de sus zapatillas tocando el suelo marcaba el ritmo de sus pensamientos, y el dolor que antes era paralizante comenzó a disiparse, reemplazado por una sensación de fortaleza física y mental. En el trabajo, María también empezó a dedicarse más intensamente. Se dio cuenta de que, durante mucho tiempo, había dejado de lado sus ambiciones para apoyar a Carlos en sus proyectos. Ahora, con la mente enfocada, comenzó a buscar nuevas oportunidades dentro de la empresa, inscribiéndose en cursos de especialización y participando en más proyectos. Cada nuevo aprendizaje era un paso hacia la independencia, un recordatorio de que tenía un valor propio, independientemente de cualquier relación. Pero este viaje de autodescubrimiento no fue fácil. En muchos momentos, María sentía la soledad de su elección. Durante los fines de semana,
Cuando antes solía pasar tiempo con Carlos, se encontraba sola, recordando el pasado y cuestionando si estaba haciendo lo correcto. La añoranza por él y lo que tenían juntos la atormentaba, y en ocasiones casi sucumbía a la tentación de retroceder, de perdonar sin pensar en las consecuencias. Sin embargo, cada vez que esa idea surgía, María recordaba cuánto había logrado en tan poco tiempo, cuánto había crecido su autoestima. Los amigos de María también fueron esenciales en este proceso. La apoyaron, recordándole constantemente el valor que tenía y cómo merecía ser feliz. Con ellos, redescubrió el placer de reír y compartir momentos simples. El apoyo de ellos fue un pilar que la sostuvo en las noches más difíciles, cuando el peso de la traición amenazaba con derrumbarla. Al cabo de unas semanas, María se dio cuenta de algo poderoso. El dolor que antes parecía insoportable ahora era una fuente de energía. Había transformado el sufrimiento en combustible para su propia evolución. Lo que antes la definía como víctima de una traición ahora la definía como una mujer que había resurgido de las cenizas, más fuerte y segura. Así, mientras María continuaba su camino de autodescubrimiento, se sentía más preparada para enfrentar el mundo. El dolor que Carlos le causó no había desaparecido por completo, pero ahora lo usaba como un recordatorio de su capacidad para superar desafíos y encontrar fuerza incluso en las circunstancias más oscuras. María estaba, finalmente, en control de su propia historia, lista para escribir nuevos capítulos, ya fuera con Carlos a su lado o sola, sabiendo que, ante todo, ella era suficiente. Mientras María comenzaba a construir una nueva vida, el pasado, sin embargo, no quedó atrás tan fácilmente. Carlos, tras darse cuenta del impacto devastador de su traición, fue consumido por un profundo arrepentimiento. No podía olvidar la mirada de dolor en los ojos de María cuando se alejó, y la culpa lo corroía. La distancia entre ellos se volvía insoportable, y Carlos, desesperado por recuperar el amor perdido, decidió luchar por ella. Empezó a enviar mensajes a María, primero pidiendo disculpas, luego suplicando por una segunda oportunidad. Cada palabra que escribía estaba cargada de una mezcla de desesperación y esperanza. Carlos intentaba redimirse, prometiendo cambiar, jurando que nunca más la heriría. Recordaba los buenos momentos que compartieron, las risas, los planes que hicieron juntos, tratando de hacer que María también los recordara. María, sin embargo, se sentía dividida. Por un lado, estaba la mujer fuerte y decidida en la que se estaba convirtiendo, una mujer que no quería volver a ser la persona que dependía emocionalmente de alguien que la había traicionado. Pero, por otro lado, estaba el amor profundo que aún sentía por Carlos, un amor que no había sido completamente borrado por el dolor. Cada mensaje que recibía de él era un recordatorio de lo que habían sido y de lo que podrían haber sido, si las cosas hubieran sido diferentes. Hubo noches en las que María se encontraba mirando fotos antiguas, reviviendo los momentos felices, y el peso de la nostalgia se mezclaba con la confusión. Sabía que Carlos estaba sinceramente arrepentido, pero también sabía que la confianza, una vez rota, era difícil de reconstruir. María temía que, si volvía con él, terminaría cayendo en la misma trampa y que su dolor se renovaría. Mientras tanto, viejos conocidos que sabían de la traición empezaron a entrometerse. Algunos amigos comunes, que no querían ver a la pareja separada, comenzaron a presionar a María para que le diera una segunda oportunidad a Carlos. Le hablaban de cómo él estaba diferente, de cómo parecía devastado y arrepentido. Otros, sin embargo, le aconsejaban seguir adelante, no caer en la trampa del pasado. Esta batalla de opiniones solo aumentaba la confusión interna de María, dejándola aún más insegura sobre qué hacer. Carlos, por su parte, no se daba por vencido. Comenzó a aparecer en lugares que sabía que María frecuentaba, con la esperanza de encontrarla. Cuando la veía, su corazón latía más rápido, y la mirada que le lanzaba era siempre de súplica.
Sabía que tenía que recuperar su confianza, pero también sabía que no podía apresurar las cosas. Carlos se mostraba paciente, pero cada vez que María lo evitaba o respondía con frialdad, una nueva herida nacía en su pecho. Una tarde lluviosa, Carlos decidió arriesgarse y fue hasta el apartamento de María. Cuando ella abrió la puerta y lo vio empapado, con los ojos cansados y la expresión abatida, algo en su corazón se rompió nuevamente. Carlos comenzó a hablar, con la voz temblorosa, admitiendo que había cometido el mayor error de su vida y que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para corregirlo. Estaba vulnerable, expuesto, y sus palabras llevaban un peso que María no pudo ignorar. La emoción en el aire era palpable, una mezcla de dolor, arrepentimiento y un hilo de esperanza. María, que hasta entonces se había mantenido firme, sintió que su determinación vacilaba. Quería creer en las palabras de Carlos. Quería volver a sentir el amor sin el peso de la desconfianza. Pero, al mismo tiempo, el miedo a ser herida nuevamente era casi paralizante. Se quedaron allí, en la entrada del apartamento, ambos con los corazones expuestos, tratando de encontrar un camino que tal vez los llevara de vuelta el uno al otro, pero sin saber si ese camino todavía existía. Esa lucha interna, tanto de Carlos como de María, se convirtió en el punto central de sus vidas por un tiempo. Estaban atrapados entre el deseo de empezar de nuevo y el temor de que el pasado volviera a perseguirlos. Cada encuentro, cada palabra intercambiada era una danza cuidadosa, donde ambos trataban de descubrir si aún había espacio para el amor que, a pesar de todo, nunca dejó de existir. Después de semanas de incertidumbre y encuentros llenos de tensión emocional, María y Carlos llegaron a un punto en el que necesitaban tomar una decisión. María estaba agotada por la lucha interna entre la razón y el corazón. Se había fortalecido a lo largo del proceso, pero todavía sentía la herida abierta de la traición. Carlos, por su parte, estaba dispuesto a todo para demostrar que merecía una segunda oportunidad. Sabían que, si querían reconstruir algo, sería necesario más que palabras. Sería necesario un esfuerzo real, honesto, y sobre todo, tiempo. Una noche, después de otra conversación larga y llena de lágrimas, María decidió que no podía seguir viviendo con el corazón dividido. Amaba profundamente a Carlos, y aunque el dolor de la traición todavía era real, algo dentro de ella le decía que el amor que sentía aún valía la pena. Con una voz tranquila, pero llena de emoción, le dijo a Carlos que estaba dispuesta a intentarlo nuevamente, pero con algunas condiciones. María explicó que necesitaba ver acciones, no solo promesas, que la confianza entre ellos tendría que ser reconstruida poco a poco y que, esta vez, ambos tendrían que ser completamente honestos el uno con el otro. Carlos escuchó atentamente, sintiendo una mezcla de alivio y responsabilidad. Sabía que la oportunidad que María le daba era rara y preciosa, y no estaba dispuesto a desperdiciarla. Se prometió a sí mismo que haría todo lo que estuviera a su alcance para recuperar su confianza, y sobre todo, para no volver a herirla. Desde ese momento, comenzaron a reconstruir la relación, ladrillo por ladrillo, sin prisas. Carlos se esforzó por estar más presente, más atento a las necesidades y sentimientos de María. Participaba activamente en su vida, apoyándola en sus nuevos proyectos y mostrando un interés genuino en sus logros. Cuando hablaban sobre el pasado, Carlos no evitaba las conversaciones difíciles. Estaba dispuesto a enfrentar el dolor que causó y a escuchar los sentimientos de María, por más incómodo que fuera. Cada una de esas conversaciones los acercaba más, creando una nueva base, más sólida y verdadera, para la relación. María, por su parte, comenzó a darse cuenta de que el amor que sentía por Carlos estaba evolucionando. Ya no era el amor idealizado de antes, sino algo más profundo, más consciente. Estaba más segura de sí misma, y esta nueva versión de María sabía que, independientemente de lo que sucediera, podría mantenerse en pie sola.
Ese amor renovado se construía sobre la aceptación de las imperfecciones humanas, tanto las de Carlos como las de ella misma. Sin embargo, el camino no fue fácil. Hubo momentos en los que la duda volvía, especialmente cuando el pasado surgía inesperadamente. Pero, en lugar de huir, María y Carlos decidieron enfrentar esas dificultades juntos, usando cada desafío como una oportunidad para fortalecer la conexión entre ellos. Esta elección mutua de enfrentar los obstáculos lado a lado fue lo que realmente comenzó a sanar las heridas. Con el tiempo, María se dio cuenta de que estaba comenzando a confiar en Carlos nuevamente, no por ceguera, sino porque veía en él un esfuerzo real y consistente. Las acciones de Carlos hablaban más fuerte que cualquier promesa, y eso reconfortaba su corazón. Por otro lado, Carlos redescubrió el amor de María como algo que jamás quiso perder nuevamente, y esa conciencia lo impulsaba a ser un hombre mejor, no solo por ella, sino también por sí mismo. El amor que habían compartido desde el principio comenzó a florecer nuevamente, pero ahora era diferente, más maduro, más resiliente. Era un amor que comprendía que las personas son falibles, que perdonar es difícil, pero posible, y que el verdadero valor de una relación radica en la capacidad de crecer juntos, incluso después de los errores más dolorosos. Al final, María y Carlos encontraron un nuevo ritmo, una nueva danza en la que ambos estaban en sintonía, no solo por lo que habían sido, sino por lo que se habían convertido. Entendieron que el verdadero amor no es aquel que nunca enfrenta desafíos, sino el que logra superarlos y fortalecerse a través de ellos. El pasado no fue borrado, sino transformado en un cimiento para el futuro que estaban construyendo juntos. Y así, con paciencia, amor y el deseo sincero de hacer que funcionara, lograron superar los obstáculos que el destino puso en su camino. El amor, al final, prevaleció, no por ser perfecto, sino por ser real y duradero. María y Carlos, ahora más unidos que nunca, siguieron adelante, listos para escribir los próximos capítulos de sus vidas, juntos. La historia de María y Carlos nos muestra que, incluso en las situaciones más difíciles, el amor puede renovarse y crecer, siempre que exista disposición para perdonar, honestidad y un compromiso real con el cambio. Nos recuerdan que el verdadero amor no es el que nunca enfrenta desafíos, sino el que logra superarlos y fortalecerse a través de ellos. Si te sentiste conmovido por esta historia de superación y crees que el amor puede vencer las adversidades, comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Nos encantaría saber, ¿has pasado por una experiencia similar? ¿Cómo superaste los desafíos? No olvides darle like al vídeo y suscribirte al canal para más historias que inspiran y tocan el corazón. Únete a nosotros y sé parte de esta comunidad de personas que creen en el poder del amor y la transformación.